Hello, amigui, hello. Na, 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 na. Hello, amigui, hello. Así damos inicio a este todo más todo, cantando hello, amigui, hello, porque tengo aquí a mi lado a mi amigui, Jesús Cedeño. Dios mío, se me está cayendo la luz. Si se me llega a caer la luz, usted no pasa nada. Ay, Dios, ya va, aquí seguimos, no ha pasado nada. Seguimos aquí, es que yo tengo, si ustedes vieran cómo tengo la luz, la tengo así para poder, porque me puede iluminar, porque bueno, ajá. Tengo a mi amigo Jesús Cedeño, como ya se lo dije, arroba el observador de Mises, quien me acompaña capítulo a capítulo en este tu canal, nuestro canal, tu casa, mi casa, la casa de todos, como dice Jesús. Él sabe que esta es su casa y pues hoy vamos a hablar de lo que a mí me gusta, de lo que le gusta a usted, de lo que nos gusta a todos, del Miss Universo, el máximo certamen universal. No sin antes recordarles que estamos en Spotify como todo más todo, así que síganos por allá, seguir a Jesús arroba el observador de Mises en Instagram, seguir a mí, por supuesto, a mi persona, a yo, en Instagram, arroba soy Daniel Ramos. Y buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo es el saludo de usted, señor? Así, buenas tardes, buenos días, buenas noches, público presente, jurado calificador, sean todos bienvenidos a este capítulo de Todo Más Todo. Ya no sé, ya perdimos el conteo de tantos capítulos que llevamos, Sesenta pero y yo sé, siete, cariño, 67. bueno, ahí está, pero yo sé que lo importante es que estamos juntos, estamos aquí haciendo una entrega, pasándola bien. Yo leo todos los comentarios, por cierto, yo leo todos los comentarios y le doy corazoncito. Pero bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hablar del Miss Universo, de cositas varias, de chicas, de directores, de concursos, de fecha, de todo. Pero vamos a ir opinando en el camino. Así Arranque, es. Vichelix. Se vio de manera oficial o extraoficial o no oficial. No sabía cómo llamarle a eso, O se porque filtró. No, ya voy a comentar qué fue lo que pasó. El misólogo de dilatada trayectoria, Julio Rodríguez Matute, venezolano radicado en Lima, Perú, dio a conocer, filtró la noticia de que le fue enviado un mail a todos los directores nacionales de que Miss Universo sería el 18 de noviembre. Y pues le filtraron la noticia a él la publicó y ojo, todo lo que publica Julio Rodríguez es verídico, confirmadísimo, pero reconfirmado. De hecho, es él quien año a año nos da la noticia cuándo va a ser el Miss World o cuándo va a ser el Miss Universo, porque siempre filtra la información. Y él escribió en Twitter, porque yo lo leí, que la organización Miss Universo le escribió a él para que borrara la publicación. Pero la Es verdad, publicación yo también lo ya leí. había sido viral. Así es, de esta manera nos hemos enterado muchísimos seguidores de concursos de belleza que la organización Miss Universo ha dicho que la contienda universal será el 18 de noviembre, Noviembre. exacto, cosa que nos parece extraño porque la fecha que se estaba manejando era a principios de diciembre. Pero bueno, sin embargo, estos rumores se desataron a través de las redes sociales por la publicación que ha hecho este chico, ¿cómo se llama él? Matute. Julio Rodríguez Julio, Matute. que también lo vi en su Twitter, donde dijo que la organización le escribió al privado que por favor retirara la publicación, pero ¿qué? Papelón, porque ya todo el mundo sabía, Y ya eso todo el estaba mundo lo ya, contó. pero y eso estaba en todas las páginas Exacto. nacionales, internacionales, todo el mundo. Consejo, consejo. Hagan viral cosas así como la hace este señor, que tiene los pelos del burro en la mano. No se anden inventando cositas varias. Por Por ejemplo, favor, lo de Magali, que Magali salió un live desmintiendo que ella va a ser va a ser la asesora, organizadora. va a ser Exacto, más asesora. no preparadora. Exactamente, va a ser asesora de la organización. De hecho, ya el día de hoy salió una foto de ella con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, donde él la recibe y por supuesto le da la bienvenida a El Salvador. Y bueno, esto de que venga de un presidente y además de quien está organizando el mismo universo en El Salvador, mira, bastante bien está aspectada Magali en el mismo universo y con todos los directores nacionales. Así que bien,
Me Así es. encanta que el Miss Universo sea en noviembre, porque vamos a tener concursos octubre, noviembre, diciembre, o sea, seguidito, mi amor. Esto no va a ser de esto, aquí no vamos a descansar. Aquí no Aquí vinimos no a vamos a dormir. descansar, cariño. No, 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 aquí no se vino a Nada. dormir. Aquí se vino a tener información en la mano y parece ser que el Miss Universo va a ser largo, es decir, que no va a ser una semana y van a ser 3 días como en años anteriores. Sí, exacto. Se estima que más o menos 2 semanas van a estar las chicas en El Salvador. Recuerden también que El Salvador es un país pequeño. Quién sabe si tienen un buen plan preparado por parte del país centroamericano, donde hagan recorrido por las diversas partes de lo que conforma el país como tal. Pero bueno, amanecerá y veremos a ver con qué nos sorprende la organización de este concurso, porque acuérdense también que la organización es completamente a la organización Miss Universo. Son Sí, dos cosas por diferentes. lo que, mira, por lo que he visto del presidente, él lo que busca es promover el turismo. Y estoy casi seguro que Exacto. vamos a ver a esas niñas de actividades en actividades, de actividades en actividades, que esas niñas no van a parar. Y él lo que busca con llevar el mismo universo es promover el turismo. Y así que nos tenemos que preparar para tener noticias todos los días de esa niña. Esa niña no, ay, que están durmiendo en el hotel, como cuando las mandan en Estados Unidos, en Las Vegas, o cuando las hacen en Nueva York. O sea, no, a esas niñas las vamos a ver de actividad en actividad, de actividad en actividad. Esperemos que sí. Eso es lo que me gusta, eso es Exacto. lo que yo quiero, mi amor. Exacto, esperemos que sí, esperemos que si esa es la intención que tiene el presidente, que claramente tiene buenas intenciones porque quiere dar a conocer lo que se está haciendo, como la forma que se está trabajando en El Salvador. Me gustaría, es muy buen punto a su favor de que a través de estas chicas que son embajadoras de todos los países del mundo, los 80, 90 países que van a estar presentes Noventa y en esta cinco van a edición. participar en esta edición, Bueno, según dijo la tía. gracias. Bueno, 95 países van a estar concentrados en un país centroamericano pequeñito, pequeñito. Imagínense la cantidad de millones de personas que van a estar pendientes de cada uno de los pasos de esta niña. Así que muy bien pensado, Nayib Bukele. Totalmente, o sea, la pegó del techo, un tipo que sabe lo que hace, me encanta. Ojalá y los demás países de Latinoamérica Vamos a sigan hacerle. su ejemplo. Vamos a hacer. A ti, Nayib Bukele, un Un aplauso para hombre ti. del que creí, un hombre del que creo. Sí, Mira, a ti, chico, Nayib. aprovechando que estamos hablando de las candidatas del mismo universo, ¿qué te parece? Por aquí yo tengo las candidatas, tengo las fotos. Si hablamos de algunas de las americanas que van electas, ¿qué te parece? Que van ser 9 americanas electas hasta la fecha de hoy. Ya el fin de semana se va a elegir a la candidata de El Salvador. Por cierto, que ya publiqué en este canal mi reacción a las candidatas y mi favorita a ganar este concurso. Así que los espero por allá. Los espero en ese video. Van a elegir a la representante de El Salvador, que espero que la preparen muy bien porque Magali va a ser asesora de la chica. Así que espero la preparen muy bien porque mi favorita tiene todo para clasificar. Y con una buena preparación, yo creo que El Salvador, más allá de ser sede, merecería con esta chica una clasificación. Así es, El Salvador no clasifica desde el año 1996 con Milena, Arrecha. no sé qué cosa, y sería muy buen que se haga un buen trabajo, que se haga algo bonito y que lleven una candidata potente, porque últimamente vamos a estar claro que todos los países han llevado cada vez la edición y las candidatas son súper fuertes y espero que El Salvador como país sede no se deje tampoco y lleve No una te buena dejes. candidata. No te Así es, dejes. No te dejes, El así Salvador. es. No te dejes. Mira, Entonces vamos a empezar con arrancamos. Bolivia. ¿Qué te parece la representante de Bolivia? A mí me parece una chica con mucho potencial, pero ¿qué pasa con Bolivia y con este tipo de países? Que me molesta tanto que no las preparan como busquen coach internacionales, busquen gente, buenos outfits, que la mujer la preparen con todo, inglés, oratoria, cuerpazo, todo. Pero me parece una Yo no chica con sé, mucho potencial. a mí me parece ella muy linda. La veo más modelo que Miss como tal, pero me parece súper bella. Tiene un rostro espectacular. ¿Qué pasa con la chica esta que participó con Andrea Mesa? ¿Te acuerdas de ella? Que ella era Eh, una oradora.
Ajá, Enka, que ella no, es una oradora súper espectacular. Nosotros, todo el mundo pensó que ella iba a clasificar. ¿Y qué pasó? La dejaron papelón. No entendí. Una chica súper bien preparada y mire, claro, ¿qué es lo que pasa? Que a veces es eso. No es que le falte, sino que el nivel es tan alto que no saben por dónde agarrar. Exactamente. Vamos ahora con Brasil. ¿Qué te parece Brasil? Que por cierto hay un video aquí en mi canal hablando de Brasil. Me parece una chica súper bella con una oratoria increíble. Bellísima. Habla 3 idiomas. Que hay que trabajar la parte externa, sí, que cause impresión que cuando la veamos en el escenario diga, esta mujer es la que es. ¿Qué es lo que hay que trabajar? A mí no me, a mí ella me parece perfecta, me parece bellísima. Cosas que trabajar como todas, porque todavía falta para la edición del mismo universo, pero bueno, a mí me encanta que ellas trabajen en silencio y cuando llegue el momento donde se tenga que lucir, se luzca. Pero me parece una mujer espectacular, bellísima. Curazao. Curazao me parece que en fotos veo a una y en video veo a otra. Así que Otra vez, caemos en lo mismo. ¿Qué pasa? No abusen con el face up, no abusen con los retoques, no abusen con todo el tema. Ecuador, me parece una niña con demasiado potencial, con un rostro de porcelana, con uno de los rostros más bellos que va a ir a mi universo. Pero ¿qué pasa? Han ido de más a menos. Después que la coronaron, yo no he visto nada bonito de esta niña, la verdad, en retroceso. Yo no sé qué le pasa a la organización Miss Ecuador. Tienen una niña con un potencial increíble para aprovecharlo, pero la verdad, en cuanto a imagen, no, he visto más bien retrocesos. Bueno, seguramente también están haciendo pruebas, ensayo y error para ver lo que luce, a ver lo que queda bien, o sea, vamos a esperar también, porque acuérdate que de eso se trata las apariciones, para ver qué look le va quedando bien, qué no le va quedando, qué funciona, qué no funciona, y vamos a ver, pero me parece que ella es una niña súper bonita, súper fresca, súper, ¿sabes? A ver si le da una buena posición a Ecuador este año, que mira que Ecuador tiene una buena corona ahorita. Paraguay, Licena Andrada, parece ser que por ahí que se va a preparar con Alexander, el que preparó a Nadia Grimaldi. Ferreira. Grimaldi, Elicena Grimaldi. es un diamante que hay que pulir, que hay muchas, a ella lo que le falta es refrescar su imagen, que no se vea tan mayor, Albert, refrescarla, y yo creo que exacto. con Alexander va a lograr eso, estoy seguro. A mí me parece ella exótica. Total, total. Me Perú, parece exótica. Esos, ya Perú va, esos ojos rasgados así me parecen divinos. divinos, total. Perú va encaminada, la mujer se está preparando, la mujer me lo está dando todo más todo, la mujer está evolucionando, va encaminada, me gusta lo que estoy viendo una Camila mucho más elegante que no había visto, así que va bien. A ella le están suavizando ese look de bomba sexy, porque yo a ella Sí, la veía muy bomba sexy. la están Ella, suavizando. exacto, a ella le están suavizando eso y a mí me parece que ese es el camino. Pero falta, a mí hay algo que no me encaja todavía. Vamos a ver su evolución, porque de eso se trata. Pero van encaminada, van suavizando su Vamos look. ahora con la representante de Venezuela, que la verdad como ya hemos hablado, van ensayo y error. Estoy harto del Photoshop, estoy harto de los pésimos maquillajes, estoy harto de los pésimos estilismos, estoy harto de que veo una Diana, cada vez que sacan una sesión de fotos, veo una Diana diferente, veo una Diana, parece la mujer de los 1000 rostros. Quiero ver a una sola Diana, que peinado que Sí, le pongan, maquillaje que le pongan, sea la misma Diana. Entonces, no sé si es que están probando demasiado o también veo demasiado Photoshop en las fotos, así que, pero la mujer se está preparando. La mujer se está sí. preparando y desde hace Eh, tiempo, desde que se coronó incluso, y eso me gusta. Acuérdate que ella tiene tablas y eso se va a notar al día de su puesta en escena. Esa niña es una niña de concurso de aquí donde la paren, ella es súper espigada. Hay que tener cuidado es verdad, con el tema de estilismo y de maquillaje. Yo creo que con estilismo hay looks que funcionan y otros que, pero, ¿sabes? A mí me parece que en términos generales a ella le van bien las ondas, el color de cabello me gusta, pero el maquillaje, ay, no a todas le funciona lo mismo, así que tienen que tener muy en cuenta lo que pueda verse bien y lo que no pueda verse bien en cámara, en video, en fotos, etcétera. Pero Diana no se va a dejar. La representante Aquí de Diana Silva. Bahamas, que me parece que se parece mucho a Brenda Smith, la que representó a Panamá en el Miss Sí, Universo.
tal cual. Parece la hermana perdida de Brenda Smith. Y me parece que le falta mucho a esta niña. No, de verdad. Sí, yo la veo a ella con cara de niña buena, la veo así como muy teen, ¿sabes? La veo así como carita de niña teen. Pero es bonitica, una morena Sí. bonita. Vamos con Mm. Trinidad y Tobago, que me parece una morena espectacular, muy linda, pero son como estos que tú dices, ay, mira este gatito, qué lindo, pero no araña, no hace nada, le falta. Así las veo yo a ella en las fotos. Es como que, ay, qué lindo, pero no hace nada, pero así. Bueno, no he seguido mucho desde que se coronó, ni la estoy viendo hoy, solo la he visto hoy en fotos, o sea, no he visto nada de ella, así que en foto es bonita. Ya, Bueno, estas son las que van por el continente americano, electas. Próximamente van a elegir más candidata rumbo al Miss Universo. Si hay por alguna que te supuesto. guste, que no te guste, nos lo dejas saber en los comentarios y espera un nuevo capítulo de Todo más Todo con Jesús y Daniel. Seguir a Jesús en su Instagram, el observador de Mises, soy Daniel Ramos, seguir este canal. Es Por importante. favor, Contigo, sí. En Spotify, Contigo, sí, suscríbete, activa la campanita. En Spotify síguenos. Es contigo, mi niña, es contigo. A ver, usted se suscribe, activa la campanita y nos sigue en nuestras cuentas de Instagram. lo Y que te pueden decir es que nos están amenazando que las cosas a la fuerza no funcionan. total, total. Y bueno, nada, Jesús, Bueno, chicos, muchísimas gracias por siempre estar aquí. Les mando un abrazo apretado para todos ustedes y bueno, que espero que disfruten este video. Chao, chao. disfrútenlo y nos vemos en un próximo, que a lo mejor hay chisme las próximas semanas. A Chao. ver, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.